Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo correspondiente a flujo eléctrico y ley de Gauss correspondiente al curso Física de quinto año. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Flujo eléctrico y ley de Gauss. Flujo eléctrico. Vamos a definir el flujo eléctrico como el número total de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie. Por ejemplo, aquí vemos la línea de campo eléctrico atravesando transversalmente esta superficie que tenemos aquí en morado. Vemos que la superficie es perpendicular al campo electrostático. Hay que recordar que la superficie está representada por un vector. Ese vector es perpendicular o normal siempre a la superficie. Por ejemplo, en este caso, vemos que el vector superficie va en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección que tenemos aquí, hacia acá, formando un ángulo de 0 grados con el vector campo electrostático. En el segundo caso, como podemos observar aquí, vean, las líneas de campo eléctrico pasan rozando a la placa, es la que tenemos aquí. En este caso, las líneas de campo eléctrico no atraviesan las placas, sino simplemente las pasan rozando. Vean entonces que el vector superficie es perpendicular al campo eléctrico. La ecuación que se va a utilizar aquí para el flujo del campo electrostático es que el flujo va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la superficie por el coseno del ángulo θ. ¿Y quién es θ? Θ es el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y la superficie. Por ejemplo, en el primer caso, el ángulo que se forma entre el campo electrostático y la superficie, observamos que es de 0 grados. Aquí va el vector, vean, aquí va la flecha. Por lo tanto, el ángulo es 0. Y como el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1 y nos queda simplemente E por S. Por eso que este es el resultado. En el segundo caso, observamos, vean, en el segundo caso, vemos que la superficie, el plano es paralelo, vean, al campo electrostático, pero el vector superficie, recuerdan, es perpendicular al plano y por lo tanto también es perpendicular al campo electrostático, y al ser perpendicular forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Eso quiere decir entonces que el flujo en el caso 2, que es este que tenemos aquí, va a ser 0. En este caso que tenemos aquí, el ángulo alfa es diferente de 0 y también es diferente de 90 grados. Por lo tanto, aquí no lo puse. El flujo, en este caso sería flujo, va a ser igual a E por S multiplicado por el coseno de θ, pero el θ en este caso sería alfa, donde alfa puede ser cualquier ángulo, por ejemplo 30 grados, 65, 70 grados, cualquier ángulo que se puede introducir aquí, tenemos un flujo diferente de 0. Concluimos entonces que el valor máximo del flujo eléctrico es cuando el plano es perpendicular a las líneas, o sea, como en este caso que tenemos aquí. Es cuando el plano, vean, este plano es perpendicular a la línea, es decir, cuando se hace un ángulo de 0 grados. Y tiene un valor 0 cuando el plano es paralelo a las líneas, es decir, en este caso que tenemos aquí, este plano es paralelo a la línea, y cuando el plano es paralelo al campo electrostático, el ángulo que se forma entre el vector superficie y el campo es de 90 grados, y por lo tanto el coseno de 90 es 0. Bueno, vamos a hacer un ejemplo correspondiente al concepto que acabamos de ver, que sería el siguiente. Se tiene un campo eléctrico uniforme de magnitud 3,5 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. Calcular la magnitud del flujo eléctrico a través de un rectángulo de 0,35 metros de ancho y 0,70 de largo.
cuando las líneas de campo en primero, cuando son perpendiculares al plano, segundo, cuando son paralelas al plano, y por último, cuando forma un ángulo de 65 grados. Vamos entonces primero a calcular la superficie de esta tablita que tenemos aquí. Recuerden que la superficie es ancho por largo. El ancho sería 0,35 multiplicado por 0,70. Esto nos dio 0,245, que este resultado lo vamos a utilizar en los tres casos, en la parte A, en la parte B y en la parte C. Vamos con la parte A. En la parte A, vean, la tablita o el plano es perpendicular al campo electrostático. Y como es perpendicular, vemos entonces aquí que este vector es paralelo al campo eléctrico. Por lo tanto, el ángulo que se forma es de 0 grados. Nos queda entonces que el flujo eléctrico es E por S por el coseno de alfa 1, pero alfa 1 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Y me queda entonces que el flujo 1 es igual a E por S por el coseno de 0, que es 1. Y nos queda entonces que el flujo 1 es E por S. Introduciendo el valor del campo, que es 3,5 por 10 a la 3 newtons sobre Coulomb, y multiplicando por la superficie, que es 0,245 metros al cuadrado, nos da que el flujo 1 es de 857,5 newtons por metro cuadrado entre Coulomb. En el caso número 2, vemos que el plano que está aquí, este ángulo es de 90 grados. Y como el ángulo es de 90 grados, al introducirlo en la ecuación, nos queda que el flujo E por S por el coseno de 90, y el coseno de 90 es 0. Vamos entonces con el caso número 3. En el caso número 3 nos dicen que el ángulo que forma el plano con el vector superficie que es el ángulo 3, es de 65 grados. Por lo tanto, aplicamos la ecuación y nos queda que E sub 3 va a ser igual a E por S por el coseno de 65. Pero E por S ya lo tenemos. E por S es el producto del campo, que es 3,5 por la superficie, que nos dio 857,5 newton por metro cuadrado entre Coulomb. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 65. Y esto nos va a dar un resultado que el flujo 3 va a ser igual a 362,39 newton por metro cuadrado entre Coulomb. Bueno, ya tenemos aquí un ejemplo donde aplicamos los tres casos correspondientes al flujo eléctrico, cuando el ángulo es de 0 grados, posteriormente cuando el ángulo es de 90 grados, y por último cuando el ángulo es diferente tanto de 0 como de 90, es decir, cualquier ángulo entre 0 y 90. En este caso fue de 65. Gracias, y nos veremos entonces en la próxima sesión de problemas.